noticias del reino de Dios, la alegría de anunciar el Evangelio. Jesucristo, el sol de los Andes. Meditación diaria con la palabra de Dios. Lección eucarística. Pedir, reparar, ofrecer, dar gracias y adorar a Dios. Invoquemos la presencia de la Santísima Trinidad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del libro del Éxodo. En aquellos días el pueblo, torturado por la sed, murmuró contra Moisés. Él nos ha hecho salir de Egipto para hacernos morir de sed a nosotros, y a nuestros hijos y a nuestros ganados. Clamó Moisés al Señor y dijo: ¿Qué puedo hacer con este pueblo? Poco falta para que me apedreen. Respondió el Señor a Moisés: Preséntate al pueblo llevando contigo a alguno de los ancianos de Israel. Lleva también tú en tu mano el cayado con que golpeaste el río, y vete, que allí estaré yo ante ti, sobre la peña en Joreb. Golpearás la peña, y saldrá de ella agua para que beba el pueblo. Moisés lo hizo así a la vista de los ancianos de Israel, y puso por nombre Masad y Meribad por la rebeldía de los hijos de Israel, y porque habían tentado al Señor diciendo: ¿Está o no está el Señor en medio de nosotros? Palabra de Dios. Al Salmo 94 respondemos: Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron aunque habían visto mis obras. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ya que hemos recibido la justificación por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por Él hemos obtenido con la fe el acceso a esta gracia en que estamos y nos gloriamos apoyados en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. En efecto, cuando nosotros todavía estábamos sin fuerza, en el tiempo señalado Cristo murió por los impíos. En verdad, apenas habrá quien muera por un justo. Por un hombre de bien tal vez se atrevería uno a morir. Mas la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Palabra de Dios. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos 5 al 15, del 19 y siguientes. En aquel tiempo llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Ahí estaba el manantial de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al manantial. Era alrededor de mediodía. Llega una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice: «Dame de beber». Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le dice: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí que soy samaritana?». Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le contestó: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, le pedirías tú y él te daría agua viva». La mujer le dice: «Señor, si no tienes cubo y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas el agua viva? ¿Eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo y de él bebieron sus hijos y sus ganados?» Jesús le contestó:
El que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna. La mujer le dice: Señor, dame de esa agua, así no tendré más sed, ni tendré que venir aquí a sacarla. Veo que tú eres un profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte, y vosotros decís que en el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén. Jesús le dice: Creedme, mujer, se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén daréis culto al Padre. Vosotros dais culto a uno que no conocéis. Nosotros adoramos a uno que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, y hasta aquí, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque el Padre desea que le den culto así. Dios es espíritu, y los que le dan culto deben hacerlo en espíritu y verdad. La mujer le dice: Sé que va a venir el Mesías, el Cristo. Cuando venga, Él nos lo dirá todo. Jesús le dice: Yo soy el que habla contigo. En aquel pueblo muchos creyeron en Él, así cuando llegaron a verlo, los samaritanos le rogaban que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Todavía creyeron muchos más por su predicación y decían a la mujer: Ya no creemos por lo que tú dices, nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es en verdad el Salvador del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, queridos hermanos? Hoy 12 de marzo del año del Señor. Hagamos todas nuestras obras por amor de Dios o amor en Dei. Trabajemos por construir el reino de Dios, amando con el corazón de Jesús y sirviendo a nuestros hermanos con alegría, generosidad y sacrificio. Meditemos. En el Evangelio de San Juan de este domingo prescinde del Evangelio de San Mateo y nos ofrece una de las escenas y diálogos mejor construidos del cuarto evangelista. Todos hemos escuchado alguna vez esta narración de Jesús y la samaritana, aunque no siempre hayamos podido abarcar todo su significado y profundidad. Puede que hoy no la oigamos completa, pero su sentido es el mismo que exponemos. Jesús pasa por territorio de herejes, como eran considerados los samaritanos por los judíos ortodoxos. Es una vieja historia de odios y rencores a causa de la religión. Los samaritanos se consideraban herederos de los patriarcas, tenían su Pentateuco, creían en Yahvé, en Dios, pero unos y otros pensaban que su Dios era mejor que el otro, y su templo y su monte santo, y su agua y sus fuentes. La escena se sitúa en Samaria. Los samaritanos proceden de la unión de tribus asirias y de judíos del reino del norte antes de la destrucción en el año 721 a.C. Después se llegó a un verdadero cisma entre judíos y samaritanos. Como rigorismo de la reforma judía, que sigue el destierro de Babilonia, los samaritanos se opusieron a la construcción del nuevo templo de los judíos. Construyeron otro santuario para ellos en el monte Gazirim, que fue destruido en el año 129 a.C. Los samaritanos se consideraban descendientes de los patriarcas y estaban orgullosos del pozo que, decían, les había dejado su padre Jacob por medio de José. Los samaritanos solamente creen en los 5 libros del Pentateuco. Aún hoy existen tribus samaritanas. Un judío religioso debía evitar todo contacto con los samaritanos, no solamente impuros, sino herejes, y lo que menos se podía pensar era que pedirle a ellos algo de comer o beber. En este relato van a coincidir una serie de factores, muchos tipológicos, para enseñar verdades que nunca deberíamos olvidar. Jesús, fatigado del camino, deja Jerusalén y va hacia Galilea, y pasa por Samaria, que era un lugar que evitaban los judíos piadosos. Él, Jesús, un hombre, un judío, y si queremos Dios, pide a una mujer pecadora y herética, Jesús, a una samaritana, una persona que por herejía solo podía dar hastío y maldición. Le pide, y ya sabemos que Jesús le pide para dar el mucho más. El diálogo es ameno, es un diálogo con alguien sin gracia, y Jesús ofrece a cambio agua viva,
Esta expresión en el Antiguo Testamento significaba los valores de la vida, la revelación, la sabiduría divina y la ley. En nuestro caso, a cambio, Jesús ofrece por el agua del pozo, que puede significar el judaísmo, con lo que prometía y no daba, ya que los samaritanos también eran judíos, agua viva, que según el mismo Juan, es el Espíritu que da la vida a todos. Jesús no pasa por casualidad por aquel camino, ya que a la ida o vuelta de Jerusalén había que evitar este territorio central de Tierra Santa. Había elegido él mismo el camino por el que debía pasar. Se siente cansado, pero más bien que por el camino, a causa de estas disputas religiosas sin sentido, le pide a la mujer, representante de todo un pueblo odiado y condenado, agua. Llega pidiendo, no ofreciendo. Exige desconfianza, aunque Jesús ha venido para ofrecer a estos herejes un espíritu nuevo, un agua viva, un culto nuevo, un Dios verdadero. El agua del pozo estaba encerrada y el pozo era hondo. Representa el judaísmo y el samaritanismo. Es una crítica a las religiones que ponen tanto empeño en sus cosas, en sus tradiciones, en sus costumbres, en sus normas. A una y a otra religión les falta el agua viva. Carecían de espíritu y verdadera adoración. Vemos a Jesús que escucha las quejas de la mujer samaritana contra los judíos. Pero Jesús en el Evangelio no representa a los judíos, aunque sea confundido con uno de ellos. Advirtamos que Jesús pide para dar, pregunta para responder, siéntese para ofrecer como agua viva. Con esta dinámica de contraste, la teología joánica de este pasaje emblemático a todas luces propone una religión nueva y un culto nuevo, el culto en espíritu y verdad. El Espíritu dará a conocer cuál es el culto que tiene sentido, el conocer a Dios y el adorarlo como Padre. Pero los judíos y los samaritanos no adoran precisamente a un Dios como Padre, sino a un Dios que ellos mismos se han creado a su modo y a su manera, el Dios que justifica sus odios y rencores. Esa religión, que muchas veces sigue siendo la dinámica de nuestras religiones actuales en un contra Dios y anti-evangelio. Hoy, pues, también podemos aprender mucho desde el punto de vista ecuménico en la celebración de la Eucaristía con este Evangelio joánico. Ese no pasa de lejos por el terreno, por el mundo, la vida de los sin gracia. Ese pedir para dar y ofrecer en nombre de Dios vivo la felicidad y la vida verdadera. Es lo propio de la religión de Cristo. Son muchos los desafíos que esta narración evangélica nos sugiere. El relato nos muestra a un Jesús que en este caso no es un simple judío, sino el Logos de Dios, la palabra hecha carne, que habla y dialoga con una mujer que representa a un pueblo con sus influencias sincretistas, pero al fin y al cabo, una mujer que descubre algo nuevo que viene de Dios, y entonces todo cambia. Se dejan de lado historias pasadas, reglas que atan al corazón y el alma de la gente religiosa, y hacen posible descubrir a Dios como Padre nuestro. Oremos juntos. Señor Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo. Reparemos. Te pido perdón, Señor, por no ser esa luz de amor en medio de las tinieblas. Perdón, Señor. Ofrecimiento. Te ofrezco, Señor, mi corazón, mis pensamientos, mis buenas acciones. Acción de gracias. Te damos gracias, oh Dios omnipotente, por todas tus bendiciones. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Adoremos. Ven hostia divina, ven hostia de amor, ven haz de mi pecho perpetua mansión. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulcísimo corazón de María, sé la salvación del alma mía. Venerable Padre Julio María Matubelle, ruega por nosotros y por nuestra nación. María, la estrella luciente de los Andes, ruega por nosotros, por América y el mundo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Jesucristo, el Sol de los Andes, y no olvides de activar la campanilla para mirar nuevos videos.